El martes de la 21ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Mateo 23, 23 al 26. En aquel tiempo Jesús habló diciendo: Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del hinojo y del comino, y descuidan lo esencial de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Hay que practicar esto, sin descuidar aquello. Guías ciegos que filtran el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro, y así también quedará limpia por fuera. En el relato anterior iniciamos la reflexión de los 7 ayes y comentamos los 3 primeros. Hoy el relato se detiene en los siguientes 2 ayes. Veámoslos. Se trata de 2 duras críticas que dejan al descubierto la ceguera de los escribas y fariseos, a quienes Jesús va a llamar guías ciegos e hipócritas. La palabra hipócrita viene del griego hipócrites, que significa actor. El hipócrita es el que, así como hace un actor, representa un papel. Es aquel que hace el papel de otro, el que actúa o finge ser algo distinto a lo que es. Jesús llama a hipócritas a los escribas y fariseos porque representan el papel de buenos y de cumplidores de la ley, pero en realidad no lo son, y de este modo engañan a los demás. Dice el 4 ay: Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del hinojo y del comino, pero descuidan lo esencial de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Aquí Jesús nos enseña hasta dónde pueden llegar los escrúpulos de los escribas y fariseos en asuntos legales, pues según la ley, había que dar a Dios el 10%, el diezmo, de todas las cosechas de cereales y frutos del campo. El problema es que los escribas y fariseos habían extendido esta ley para incluir muchas de las hierbas que crecen en los huertos. Pero las hierbas de los huertos, como la menta, el hinojo y el comino, tienen poquísimo valor, pues muchas veces crecen como mala hierba. Luego el diezmo sobre estas hierbas es totalmente insignificante. Bueno, pues Jesús critica a los fariseos por preocuparse de controlar esas pequeñeces en lugar de preocuparse de lo que verdaderamente importa. Y para Jesús, lo que realmente importa es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que resume y sintetiza el corazón de la alianza entre Dios y los hombres. Según la tradición religiosa judía, desde muy antiguo, Dios hizo una alianza con el pueblo de Israel. Y mediante esa alianza, Israel sería su pueblo, y el Señor sería su único Dios. En esta alianza, a Dios le toca cuidar y velar por su pueblo. Y por su parte, el pueblo se compromete a guardar todos los deseos y mandamientos de Dios que estaban recogidos en la ley de Moisés. Y en esta alianza, el corazón, que está contenido en la ley de Moisés, y que es lo que Jesús rescata, es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Desgraciadamente, con el tiempo, los escribas y fariseos distorsionaron la ley y la llenaron de una serie de ritos y prácticas externas que debían hacerse a fin de cumplir la parte de la alianza que tocaba al pueblo. Estos añadidos son absolutamente secundarios, pero distraen a los creyentes judíos del cumplimiento de lo que verdaderamente importa en la ley. Luego, antes de obsesionarse con pagar el diezmo sobre cosechas irrelevantes, mucho más importante es practicar la justicia, actuar con misericordia y guardar fidelidad. Los cristianos con frecuencia actuamos como los escribas y fariseos, pues nos empeñamos en observar y cumplir lo que es pequeño y accesorio, dejando de lado la defensa de la verdad, de la justicia y de la vida. Jesús en este texto critica duramente a los escribas y fariseos diciéndoles que lo que ellos, los hombres, han añadido a la ley es absolutamente accesorio y no forma parte del corazón de la alianza. Lo que deben hacer es rescatar el fondo de lo que manda la ley y observarlo. Probablemente al hacer esta crítica, Jesús tiene en mente al profeta Miqueas
6:8, que dice: Se te ha declarado, hombre, lo que es bueno, lo que el Señor de ti reclama, tan solo practicar la equidad, amar la piedad y caminar humildemente con tu Dios. Por tanto, para ser fieles a la alianza, esto es lo que hay que preocuparse de hacer. Y el pago del diezmo sobre las hierbas no es para nada importante. Pero, Jesús añade, hay que practicar esto sin descuidar aquello. Ciertamente, y en primer lugar, hay que practicar la justicia, la misericordia y la fidelidad, pero sin descuidar las otras obligaciones menos importantes de la ley, pues todas ellas conforman la identidad judía. Con su obsesión por el pago del diezmo de las hierbas del campo, Jesús hace ver que los escribas y fariseos han perdido completamente la brújula. Se preocupan de las minucias de la ley y pasan por alto lo verdaderamente significativo. Y a fin de resaltar lo desproporcionadas que son las enseñanzas de los escribas y fariseos, les dice: ustedes, guías ciegos que filtran el mosquito y se tragan el camello. Jesús busca comparar la pequeñez de un mosquito con el tamaño de un camello. Además, los entendidos dicen que en arameo hay un juego de palabras que Jesús usa en su crítica, pues en arameo, mosquito se dice camal y camello se dice gamal. Aquí Jesús juega con estas dos palabras para subrayar más la oposición. Según la ley, ambos, tanto el mosquito como el camello, eran animales impuros que no se debían comer. Dice Levítico 11:4, el camello será impuro para ustedes. Y dice Levítico 11:20, será abominable para ustedes todo bicho alado que ande sobre cuatro patas, como el mosquito. ¿Y qué es lo que denuncia aquí Jesús? Sucede que si caía un mosquito en las bebidas de los escribas y fariseos, estos lo sacaban, porque no podían tragarse un animal que según la ley es impuro. Pero cuando a un judío le servían camello, parece que no se hacía mayores problemas. Pues sucedía que los países vecinos, especialmente los habitantes del desierto, en ocasiones especiales solían comer camello relleno de arroz, y parece que la carne de camello es muy agradable, especialmente si éste aún se amamanta. Bueno, pues sucede que nosotros a veces hacemos como los fariseos, y caemos también en la observancia escrupulosa de lo que manda la norma, dejando de lado el fondo. Un ejemplo es la pregunta que a veces nos hacen algunos: ¿vale la misa del sábado a mediodía como misa de domingo? Si vale o no vale es una pregunta típica que se harían escribas y fariseos. Como saben, Eucaristía significa dar gracias, y nosotros debemos dar gracias a Dios siempre y en todo momento. Por tanto, bien recibido. Y debemos hacerlo no porque lo manda la norma, sino porque somos agradecidos. Luego, la pregunta de si vale o no vale una misa muestra que solo buscamos cumplir la norma. En realidad, la pregunta que deberíamos hacernos es si cumplimos lo que realmente importa. ¿Amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿Amamos al prójimo como a uno mismo? ¿Decimos siempre la verdad? ¿Apoyamos siempre lo que es justo? ¿Defendemos siempre la vida? En el quinto ay, Jesús critica la obsesión de los escribas y fariseos por imponer a todos una pureza ritual que estaba mandada solo para los sacerdotes. Les dice: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno». Los sacerdotes en sus oficios debían guardar una pureza ritual que consistía en lavar con diligencia las copas y platos que usaban en sus oficios. Pero por mostrar un mayor celo en la observancia de la alianza, los escribas y fariseos habían extendido esta obligación a todos, y todos los fieles debían lavar sus platos y vasos a manera de pureza ritual. Y esto, decían, con el fin de estar limpios a los ojos de Dios. Pero, mientras que ellos se preocupaban con mucha diligencia de que todos purifiquen sus copas y platos y mantuviesen una pureza ritual, dejaban de lado lo más importante, que es purificar el corazón.
muchísimo más importante es tener un corazón libre de codicia, de desenfreno y de ambición, que observar la norma de la pureza ritual. Jesús critica a escribas y fariseos porque han perdido la proporción de las cosas, porque se preocupan por guardar las formas, pero no se interesan por cuidar el fondo, y de esta manera hacen esencial lo que no es esencial. Por eso Jesús los denuncia y les dice: fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro, y así también quedará limpia por fuera. Conviértete, cambia, limpia tu corazón, para que tu relación con Dios sea realmente sana. Como conclusión, los invito a revisar nuestra relación con Dios y preguntarnos: ¿qué es lo que en el fondo guía mi vida? ¿Lo que a Dios le importa o las normas secundarias que imponen los hombres? ¿Qué hacemos para agradar a Dios? ¿Y qué podemos mostrarle como fruto de nuestras buenas obras? Honestidad, rectitud, servicio, preocupación por el prójimo. Decía un famoso obispo y poeta del Brasil, Monseñor Pedro Casaldáliga: al final del camino me dirán: ¿has vivido? ¿Has amado? Y yo, sin decir nada, abriré mi corazón lleno de nombres. Pidámosle pues a Dios que lo que mueva nuestras vidas sea el hondo deseo de cumplir su voluntad, y que lo que nos preocupe sea ser veraces y ser justos, y defender el derecho de todos a la vida y a una vida digna. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.